Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de los logaritmos, de sus propiedades, de qué significa lo que es un logaritmo, pero sobre todo quiero que os quedéis con la idea de que el logaritmo va a ser la función inversa de la exponencial. De toda función que tenga exponentes elevado a x, pues vamos a poder hacerle siempre una inversa, mejor dicho, siempre no, pero vamos a poder hacerle una inversa a muchas de ellas y esa función inversa va a ser el logaritmo. Vamos a ver siempre el logaritmo definido con estos elementos. El logaritmo en una base b, que voy a llamar b de base, de un elemento a, eso va a ser igual a x. Y como de momento no manejamos bien los logaritmos hasta que no veamos cuáles son sus propiedades y cómo se trabaja con ellos, eso vamos a hacer su equivalencia, vamos a ver cómo sería esa expresión, pero en forma exponencial. Se me ha olvidado la L, me he comido la L. De forma exponencial. Entonces, de forma exponencial tendremos que poner que la base b elevada al elemento final x, eso debe ser igual a a. Pongo el igual y pongo la a. Lo hago con código de colores para que sea un poco más visual y un poco más fácil de entender. Entonces, creo que esto se va a entender muchísimo mejor con los ejemplos. Si yo tuviera el logaritmo en base 2 de 8, como tengo aquí, y eso no sé cuánto vale, lo llamo x, tengo que decir que la base 2 elevado a x, al elemento final, eso tiene que ser igual a 8. ¿Y eso nosotros podemos hacerlo directamente? En principio, casi siempre vamos a tener que descomponer los elementos finales, o cualquiera de los elementos vamos a tener que descomponerlo. 8 ya sabemos que es 2 al cubo. Por lo tanto, esta ecuación de aquí me queda que 2 elevado a x es lo mismo que 2 al cubo. Si la base son iguales a un lado y al otro, evidentemente los exponentes deberían también ser iguales. ¿Eso qué me queda? Que la solución final es que x es igual a 3. O lo que es lo mismo, yo puedo decir que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Y esto es porque 2 elevado a 3 es igual a 8. Siguiendo el mismo razonamiento, voy a decir que el logaritmo en base 2 de 1 dividido entre 8 es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 1 dividido de 2 al cubo. Cuando nosotros tenemos un exponente en el denominador, sabemos que podemos expresarlo con un exponente normal pero negativo. Logaritmo con un exponente arriba pero negativo. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 3. Decir 1 partido de 2 al cubo y decir 2 elevado a menos 3 es equivalente, es exactamente lo mismo. Si esto ahora lo traducimos nosotros a forma exponencial, nos queda que 2 elevado a x, porque no sé la solución, me ha faltado aquí ponerle la x, tiene que ser igual a 2 elevado a menos 3, de donde sale que x es igual a menos 3. Por el mismo razonamiento de antes, como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Y esta sería mi solución. X es igual a menos 3 en el caso de que aquí hubiera tenido una ecuación igualada a x, claramente. Vamos a hacer ahora el logaritmo en base 5 de 25. Ya podemos ir viendo que el logaritmo en base 5 de 25 es lo mismo que el logaritmo en base 5 de 5 elevado al cuadrado. Y eso no sé cuánto vale, es x. Pero como sé que la base, es decir, 5, tiene que estar elevado al número x, y eso tiene que ser igual a 5 al cuadrado, ya sabemos que x es igual a 2. Y ahora fijaos bien, si el logaritmo en base 2 de 8 era 3 y el logaritmo en base 2 de 1 partido por 8 era menos 3, si el logaritmo en base 5 de 25 es 2, pues el logaritmo en base 5 de 1 partido por 25 voy a poner directamente que es menos 2. El exponente es negativo porque el 25 se encuentra en el denominador. Si queréis lo hacemos de todas formas. Logaritmo en base 5 de 1 entre 25 es lo mismo que el logaritmo en base 5 de 5 elevado a menos 2. Es decir, 5 elevado a x es lo mismo que 5 elevado a menos 2, de donde x es igual a menos 2. Continuamos con el siguiente ejemplo. Si esto es igual a x, 10 elevado a x tiene que ser igual a
10.000, que es lo mismo que 10 elevado a 4, de donde x es igual a 4 y como 0,0001 es lo mismo que 1 partido de 10.000, es lo mismo que 1 partido de 10 elevado a menos 4, perdón, de 10 elevado a 4, que es lo mismo que 10 elevado a menos 4. Por lo tanto, aquí el logaritmo en base 10 de 0,0001 me da menos 4. Bueno, ahora nos vamos a venir aquí a las propiedades. ¿De acuerdo? La primera nos dice que si dos elementos son distintos, pues evidentemente sus logaritmos también van a ser distintos. Y que si la base es mayor que 1, si está entre 0 y 1 ya cambiaría, pero si la base es mayor que 1 y un elemento P es menor que un elemento Q, sus logaritmos también van a cumplir la misma desigualdad. El logaritmo de P también sería menor que el logaritmo de Q. Propiedad número 2, muy importante. El logaritmo de la base es 1 y vamos a ver por qué. Tenemos que si el logaritmo de A, el logaritmo en base A de A, logaritmo en base A de A, y eso vale X, no sé cuánto vale, pues entonces la base A la elevamos a X y eso tiene que ser lo mismo que este número de aquí elevado al exponente que tenga, que en este caso es 1. Por lo tanto, X igual a 1. Eso valdría para cualquier elemento, para X, para A, para un número, etcétera, etcétera, etcétera. El logaritmo en base 10 de 10 sigue siendo 1. Cuando la base sea igual que el elemento al que yo le estoy aplicando el logaritmo, siempre me va a dar 1. Siguiente propiedad, la número 3. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿Y esto por qué se da? El logaritmo en una base B o en una base A, la que sea, del elemento 1 es igual a X. No sé cuánto vale. Entonces, B, la base, elevado a X, tiene que ser igual a 1. Y la única forma en que esto se pueda dar es que X sea igual a 0, puesto que sabemos nosotros que un elemento elevado a 0 siempre da 1. Esto es una propiedad que nos tenemos que saber ya, que cualquier elemento A, X, 3, lo que sea, X elevado a 0, esto es 1, que 3 elevado a 0 es 1, y que 2 elevado a 0, esto es 1. ¿De acuerdo? Como esto se da, sabemos que el logaritmo en cualquier base del elemento 1, esto siempre me va a dar 0. Siguiente, logaritmo de un producto. Si yo tengo en lugar de P y Q, que son elementos con los que vamos a trabajar menos, tengo logaritmo de X al cuadrado por Y, por ejemplo, como son dos elementos distintos, esto puedo ponerlo, y con una base B, ¿de acuerdo? Esto puedo ponerlo como el logaritmo en la misma base del primer elemento más el logaritmo con la misma base del segundo elemento. Es decir, un producto puede dividirse en una suma de logaritmos. Lo mismo pasa con el cociente. Si antes teníamos que la multiplicación se convertía en una suma, la división o el cociente se convierte en una resta. El logaritmo en base B, a mí me gusta más poner la B que la A, desde luego, de P partido por Q, o siguiendo el mismo ejemplo, de X al cuadrado partido por Y, esto es lo mismo que el logaritmo en base B de X al cuadrado menos el logaritmo en base B de Y. La siguiente es el logaritmo de una potencia. Pues esa potencia, si yo tengo el logaritmo en base B de un elemento cualquiera, 3x al cuadrado menos 5x más 6, y esto lo tengo elevado a 7. Si yo tengo el logaritmo en base B de todo este elemento de aquí, la propiedad del exponente lo que me dice es que este 7 puedo pasarlo al principio multiplicando. Es decir, esto me quedaría como 7 que multiplica al logaritmo en base B de 3x al cuadrado menos 5x más 6. Seguimos. Logaritmo de una raíz. ¿Esto por qué se da? Esto es muy fácil. Esto se pone en forma exponencial, se ve rápidamente. Logaritmo en base B de la raíz con un exponente n cualquiera de un elemento P. Si yo esto lo pongo en forma exponencial, sé que el logaritmo en base B de P de raíz n de P es lo mismo que P elevado a 1 partido por n, poniéndolo de forma radical a forma exponencial. Y como acabamos de ver en la propiedad anterior, el exponente puede pasar atrás multiplicando.
Entonces me queda 1 partido por n, que multiplica al logaritmo en base b de p. Si esto lo ponemos aquí arriba, me queda logaritmo en base b de p partido por n. Conclusión, esta propiedad hay que aprendérsela, realmente no. Poniendo este radical en forma exponencial sale automática. Y luego vamos a hacer un cambio de base. Y el cambio de base nos va a venir bien porque el logaritmo que nos da la calculadora, si os fijáis en vuestra calculadora, todas tienen el botón de logaritmo. Y ese logaritmo, por lo general, viene en base 10. Entonces, si a nosotros nos dan un logaritmo en otra base distinta, podremos siempre transformarlo a base 10. Y una cosa que es muy importante, que si yo tengo que, por ejemplo, que el logaritmo viene expresado simplemente como logaritmo y falta la base, si no está puesta la base, se sobreentiende que esa base va a ser 10. Es decir, los logaritmos por lo general vamos a trabajarlo en base 10. Si me dieran el ejemplo que tengo aquí abajo, logaritmo en base 2 de 11. Pues aquí hay una propiedad que me dice que puedo hacer el logaritmo en base 10 del elemento al que le quiero hacer el logaritmo dividido por el logaritmo, otra vez en base 10, de la base. ¿De acuerdo? Cogemos primero el elemento y luego la base. Logaritmo, lo escribo aquí un poquito más grande, en base 2 de 11 es lo mismo que el logaritmo en base 10, que puedo escribir el 10 o no, de 11 dividido entre el logaritmo en base 10 de 2. Y esto ya se hace con la calculadora. Tendríamos que poner en la calculadora logaritmo de 11 y dividirlo entre logaritmo de 2. Otra cosa súper importante que nos va a acompañar aquí, dice que nos va a acompañar en el tema siguiente, pero yo os digo que nos va a acompañar en el tema siguiente, en el otro, en el otro, en el otro, y hasta que hagáis la prueba final de bachillerato. Así que esto es súper importante, los logaritmos neperianos. Los logaritmos neperianos funcionan exactamente igual que los logaritmos y lo único que cambia es la base, que siempre es en base número e. El valor del número e es este de aquí. ¿De acuerdo? Es un valor aproximado, porque tiene infinitos decimales. Aquí podremos hablar siempre de 2,7, 2,718, 2,72, de lo que queráis, pero la base e, el logaritmo en base e, se llama logaritmo neperiano y se expresa con una L y una N. El logaritmo neperiano tiene exactamente las mismas propiedades que los logaritmos. Vamos a hacer rapidito para no entretenernos más con el vídeo los ejercicios que tenemos aquí. Los ejercicios estos los tenéis resueltos en el libro. Yo quiero explicarlos para que no haya duda. Logaritmo, el primero, el A. Logaritmo en base 3 de 81. Descompongo 81. 81, si lo divido entre 3, son 27. Entre 3, 9. Entre 3, 3. Y entre 3, 1. Es decir, 81 es lo mismo que 3 a la cuarta. Si esto es igual a x, ya hemos dicho, voy borrando esto, que vamos a coger la base, perdonadme que insista tanto, pero yo creo que así se os va a quedar mejor. Cogemos la base, la elevamos a x, y eso es lo mismo que 81, que hemos visto que era 3 a la cuarta. Entonces, x vale claramente 4. Ya tenemos solucionado el primero. El b, logaritmo, como no pone base, sobreentiendo que es 10. ¿De acuerdo? Entiendo que es 10, no la pongo. De 0,01. Y 0,01 aquí no es igual, a 1 dividido entre 100. Es decir, la base que es 10, insisto, no la pongo, 10 elevado a x tiene que ser lo mismo que 1 dividido entre 100, que es lo mismo que 0,01. Que es lo mismo que 1 dividido de 10 al cuadrado, que es lo mismo que 10 elevado a menos 2. Por lo tanto, x vale menos 2. Logaritmo en base 5 de 0,2. 0,2, ¿quién es? Logaritmo en base 5 de 2 dividido entre 10, que es lo mismo que el logaritmo en base 5 de 1 partido por 5, que es lo mismo que el logaritmo en base 5, como el 5 aquí está elevado a 1, de 5 elevado a menos 1. Es decir, 5 elevado a x es lo mismo que 5 elevado a menos 1, de donde x es igual a menos 1. Parece un exponente. X es igual a menos 1. Y el último, de aquí, logaritmo en base 2 de 0,125. 0,125 es lo mismo que un octavo.
Esto, si no lo sabéis, podéis poner logaritmo en base 2 de 125 partido por 1000. Y a partir de aquí empezar a reducir, que os va a quedar al final logaritmo en base 2 de 1/8, que es lo mismo que el logaritmo base 2 de 1 partido de 2 al cubo, que es lo mismo, sigo por aquí abajo, que el logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 3. Por lo tanto, x es igual a menos 3. Estos logaritmos de aquí tendríamos que hacerlo con calculadora. Como tengo una base que no puede trabajar la calculadora, voy a transformarlo según la propiedad última que hemos visto aquí. Aquí tendríamos que hacer, esto podríamos transformarlo, si queremos coger un logaritmo con base 10, pues diremos que esto es lo mismo que el logaritmo en base 10 de 100 partido por el logaritmo en base 10 de 2. ¿De acuerdo? Logaritmo en base 10 de 100 va a ser 2, podéis comprobarlo vosotros mismos, dividido por el logaritmo en base 10 de 2. Y esto ya sería con la calculadora. Y este directamente se hace con la calculadora. ¿De acuerdo? Se pone el logaritmo de 650 y listo. Otro ejercicio que tenemos aquí. Logaritmo en base 2 de A vale esto. Y el logaritmo en base 2 de B vale esto. Eso ya nos lo dicen. Ahora tenemos que calcular cuánto vale esto. Logaritmo en base 2 de A por B partido por 4. Ahora yo no puedo decir directamente que esto sea 3,5 y que esto sea menos 1,4. Eso no es cierto. Lo que es 3,5 es el logaritmo de A, no A sola. Esto tengo que transformarlo con las propiedades. Yo sé que en una división tengo una resta. Puedo transformarlo en una resta. Por lo tanto, esto va a ser el logaritmo en base 2 del numerador de A por B, de lo que tengo aquí arriba, menos el logaritmo en base 2 de 4. Y ahora puedo volver a dividirlo. Como yo sé que un producto se puede dividir en suma de logaritmos, esto me va a quedar como el logaritmo en base 2 de A más el logaritmo en base 2 de B menos el logaritmo en base 2 de 4. Ahora sí puedo sustituir esto y esto. ¿Cuánto valía el logaritmo en base 2 de A? 3,5. Más el logaritmo en base 2 de B, que vale menos 1,4. Y el logaritmo en base 2 de 4, como 4 es 2 al cuadrado, el logaritmo en base 2 de 4 vale 2. Pues esto tendría que restarle 2. Es decir, 3,5 menos 3,4, que me da 0,1. Este de aquí vamos a hacer lo mismo rapidito. Logaritmo en base 2 de 2 por la raíz de A partido de B al cubo. Primero, la resta, la división, que lo puedo convertir en resta. Logaritmo en base 2 de 2 raíz de A menos logaritmo en base 2 de B al cubo. Aquí ya puedo aplicar dos propiedades. La primera es este 3, que es un exponente, pasarlo multiplicando atrás. Y la raíz de A, convertirla en A elevado a un medio, que es lo mismo. Continúo. Logaritmo en base 2 de 2 por A elevado a un medio. Menos, voy a colocar ya el 3, 3 por logaritmo en base 2 de B. Aquí, como vemos, volvemos a tener una multiplicación que podemos dividirla en una suma de logaritmos. Lo hacemos otra vez. Logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de A elevado a un medio menos 3 logaritmo en base 2 de B. Igual, continuamos. Logaritmo en base 2 de 2, hemos dicho que la base y el elemento al que le quiero hacer el logaritmo, si es el mismo, esto vale 1. Hemos dicho que un exponente puedo pasarlo multiplicando adelante. Entonces, esto me va a quedar 1 más un medio por el logaritmo en base 2 de A, que hemos dicho que valía 3,5, menos 3 por el logaritmo en base 2 de B, que vale menos 1,4. Y esto es igual a 1
más 1/2 por 3,5, que es lo mismo que 3,5 entre 2, 1,75, menos 3 por menos 1,4 me va a dar más 2,8, 4,2, más 4,2. Sumando todo esto me daría 6,95. Y 6,95 sería mi resultado final. El siguiente ejercicio, el 4, súper importante. Logaritmo neperiano de y es igual a x más logaritmo neperiano de 7. En principio yo con esta x no podría hacer nada. Necesitaría que también tuviera un logaritmo neperiano. Entonces, si nosotros tenemos el logaritmo en base b, esto vale x, no sé cuánto vale, pues aquí lo que tengo que tener claramente es una b elevado a x. Sé que la base elevado a esto, b elevado a x, tiene que ser igual a lo que yo tengo aquí, b elevado a x. Si yo necesito esta x de aquí, repito, esta de aquí que tenemos aquí, transformarla en un logaritmo neperiano, el logaritmo neperiano hemos dicho que era el logaritmo en base e. Voy a ponerlo de momento con la base. Logaritmo en base e. Yo necesito transformar que x sea un logaritmo en base e. Pues simplemente cambiando la b, esta b de aquí, por una e, necesitaría logaritmo en base e de e elevado a x. Vamos a comprobar que esto es lo mismo. Cogemos la base, la elevamos a x. E elevado a x tiene que ser igual a e elevado a x. Como esto es cierto, esto es lo mismo que esto. Entonces pondremos que el logaritmo neperiano de y es lo mismo que el logaritmo en base e, que es el logaritmo neperiano. Esto es lo mismo que logaritmo neperiano de e elevado a x. Logaritmo neperiano de e elevado a x más el logaritmo neperiano de 7. Y ahora mirad, tengo aquí un logaritmo neperiano y otro logaritmo neperiano. Y en medio tengo una suma. Si antes podía pasar la multiplicación a suma, ahora la suma de los neperianos también puedo convertirlo en una multiplicación. Logaritmo neperiano de y es lo mismo que logaritmo neperiano de e elevado a x multiplicado por 7. Y teniendo una sola función de logaritmo neperiano a la izquierda y otra función de logaritmo neperiano a la derecha, me está diciendo que si yo le aplico el logaritmo neperiano a y, me tiene que dar lo mismo que el logaritmo neperiano de e elevado a x por 7. Pues entonces no queda otra que y tenga que ser igual a e elevado a x por 7. Es decir, lo de dentro del logaritmo neperiano tiene que ser igual a lo de dentro del logaritmo neperiano. Y esta sería mi solución. Y esta de aquí podemos hacerla con calculadora o reduciendo. Esa os la dejo para que la hagáis vosotros, ahora en un momento, y ya mañana en clase continuaremos haciendo ejercicio. Un saludo a todos.